Un saludo desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Nos encontramos aquí en este espacio Lobo para hablar de análisis político. En esta ocasión, la revuelta que ha estado sucediendo en las últimas semanas y que tenemos mucho que analizar y hemos tratado de poder informarte y conversar, que este es el espacio ideal para que puedas comprender y analizar todas estas cuestiones que son en el contexto internacional. En particular cuando estamos hablando de dos países del Caribe, Cuba y Haití. Definitivamente momentos inéditos e incluso lamentables, como veníamos diciendo en lo que iba a este evento. Así que vamos a comenzar con este conversatorio. Soy J. Alexis Candia, estudiante de comunicación, y me acompaña Josué Germán, estudiante de Derecho. Adelante, por favor, Germán. Buenas noches, queridos amigos, buenas noches a todos los que nos ven a través del Facebook, de esta red social que nos conecta de punta a punta en todos lados del mundo. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema interesante, como el título lo dice. Vamos a hablar acerca de las revueltas que están sucediendo en el Caribe y que están siendo de mucha atención para el mundo entero, ¿no? Y por supuesto América Latina en su conjunto, ¿no? Y bueno, tenemos como punto principal, hablando de una manifestación muy importante que se ha venido dando a lo largo de estos días, de esta semana, el tema de las protestas en Cuba, ¿no? ¿Cómo es que nace realmente una manifestación por un grupo de personas, una pequeña minoría de personas que se deciden por ir a protestar contra el gobierno, exigiendo mejores días y por supuesto mejores decisiones políticas que tome el gobierno referente a la política interna de ese país, ¿no? Pero para hablar de ello y para poder tener un contexto mucho más a fondo, vamos a poder empezar con algunas imágenes y a la vez ya ir de a poco introduciéndonos en el tema del contexto histórico de Cuba, ¿no? Una isla, como muchos lo llaman, un país tan pequeño pero tan peculiar que ha sido el foco de atención de no solamente América Latina, sino también del mundo entero. No solamente por su ideología política, el comunismo que sabemos que está presente dentro de ese territorio, sino también por las decisiones que se han tomado y que se han llevado a cabo durante los últimos casi 60 años desde que da el golpe de Estado, bueno, la revolución, como lo llaman, ¿no? los comunistas, el comandante ya extinto Fidel Castro, ¿no? Y para hablar de ello vamos a ir compartiendo unas imágenes. Esta imagen que nos hace reflejo mucho a lo que sucede actualmente, ¿no? Lo que vemos ahí, una bandera de Cuba dentro de la capital de un país tan importante como son los Estados Unidos. La manifestación, como decíamos, que nace desde la exigencia hacia el gobierno para poder exigirle mejores días. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poder visualizar en la siguiente imagen. Tenemos aquí una imagen muy interesante porque hacíamos comparación, ¿no? con Joel antes de la transmisión. Decíamos qué importante es la comparación y las diferencias que podemos encontrar de una imagen a la otra. En esta imagen podemos ver una guerrilla, ¿no? Hombres armados, hombres con armas cargando en sus hombros, igual con la bandera de Cuba en la espalda, pero con una posición muy diferente, ¿no? Exigiendo algo muy diferente. Eso que quizá nosotros hoy día, por supuesto, creo yo en toda América Latina, ha sido golpeado el tema de hablar de ideología política, ¿no? De derecha, de izquierda, de un extremo a otro, que el conservador, que el comunista, que el socialista, etcétera. Pero ahí estaba, ¿no? Precisamente esa imagen presente, ¿no? Una manifestación que se daba allá por los años 1959 y es precisamente ese año donde se da el inicio de la era Castro, ¿no? Una era muy, muy peculiar por las decisiones políticas que se tomó, por las decisiones que se fueron dando a lo largo de todo el tiempo que estuvo presente y que sigue presente, por supuesto, la revolución de Castro hoy día todavía en Cuba, por supuesto con personajes nuevos, por supuesto con presidente ya nuevo, pero siempre con la raíz de fondo que fue esa, ¿no? Ahí vemos también, exactamente, ¿no? Ahí vemos también la famosa levantada de armas que hace Fidel Castro junto a su conjunto de cómplices, podemos decir, ¿no? De amigos ahí dentro de la revuelta de la revolución. Y datos interesantes, querido Joel, tenías un dato que aportar vos en esta imagen, ¿no? Claro que sí, aquí como podemos ver en imagen, un personaje creo que bastante reconocido, aunque muchos
usen, como se suele ironizar en las redes sociales, que usan una playera del Che, pero sin embargo no saben quién es ni su historia. Pero bueno, aquí estamos para poder informar. El tema de Fidel Castro es de que él inició esa revolución, la revolución cubana, ¿no? Para tomar el poder de un gobierno en Cuba, que era una dictadura militar que estaba apoyada por Estados Unidos. Algo de que, de cierta manera, como venía comentando un poco a Germán al inicio, o previamente al en vivo, este tipo de revoluciones tenían ideas buenas para ayudar a la sociedad, porque bueno, todos sabemos, o bueno, es lo que saben el concepto de lo que es el socialismo, es de que no haya desigualdad social y de que todos puedan convivir mejor repartiendo los recursos, ¿no? En este sentido, y hablando de lo que es la revolución cubana de Fidel Castro y la crisis de misiles de Cuba, que era lo que quería llegar, es de que una vez se toma el poder, hay una amenaza latente para lo que es el capitalismo en ese contexto de la Guerra Fría. El estado de Florida, una península a pocos kilómetros de la isla cubana, ahí ve la amenaza, un país capitalista, o bueno, en realidad el mero mero, como se dice, el que estaba el bloque, el principal exponente del capitalismo, Estados Unidos por su parte, y la Unión Soviética por la otra, que obviamente tras que sucedió la Revolución Cubana, financió e incluso hubo los misiles nucleares que se estaban instalando en Cuba, lo cual, como dije, es en ese contexto de la Guerra Fría, ¿no? Pero abarcamos esto de la historia, bueno, para comprender cómo inicia todo este proceso de lo que es de Cuba. En este sentido me pareció algo interesante ya para hablar de la actualidad, porque también tenemos el otro punto a hablar acerca de Haití. Obviamente el tema de Cuba igual es muy importante conocerlo y de esa lucha de poder conseguir la igualdad social, ¿no? Que eso lo vamos a analizar con el presente y el porqué de estas protestas, ¿no? Que eso es importante conocer, ¿no? Que tras 60 años, que fue en el pasado, se dio esta revolución cubana y de que ahora nos encontramos en un contexto en donde la gente salió a protestar y tanto tiempo estuvo, o sea, los cubanos estaban bien o qué fue lo que pasó. Ahí está el punto clave para poder entender que es esa comparación de esto que les voy diciendo en un contexto de la Guerra Fría, donde está el socialismo y el capitalismo o el comunismo, que para comprender, y lo resumo bien, el socialismo es la fase inicial para llegar al comunismo, el cual ya es donde considera que todas las personas son absolutamente iguales y ya todos van a vivir mejor. Una utopía bastante extraña. Bueno, eso es el término que puedo dar ahorita. Por su parte, quería ya darle la palabra a mi compañero Germán para que nos hable acerca de esa perspectiva que hubo antes de la Revolución Cubana y bueno, ya pasar a lo que es la actualidad, ¿no? Que me venías diciendo del libro Venas Abiertas en América Latina del famoso escritor Eduardo Galeano, ¿no? Germán. Exactamente, es un tema interesante. Hay un libro espectacular, creo que mucha gente conoce, muy famoso, por supuesto, aquí en Sudamérica, del uruguayo Eduardo Galeano, que escribe acerca de las venas abiertas de América Latina. Un título muy peculiar, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa con América Latina? Él hace un ensayo, en realidad, acerca de toda la historia de América Latina. Hace un ensayo y dentro de lo que él habla, dentro de lo que él explica, menciona mucho a Cuba, por supuesto, y dice lo siguiente. Obviamente él tiene ideología zurda, de izquierda, por supuesto, pero él dice lo siguiente. Cuba, dentro de los inicios de la revolución de Castro, era uno de los países muy, pero muy poderosos, o sea, potente dentro de la economía que se manejaba en ese entonces. Era uno de los mayores productores de azúcar, de caña, era uno de los mayores productores de café, y la planta de café o la producción de café, que fue uno de los elementos principales que le dio un sostén económico durante muchos años al estado de Cuba, ¿no? Eso quizás un punto importante para entender cómo fue que Cuba llega a estos extremos que hoy día vive o que vivió durante muchísimos años, ¿no? Es algo muy interesante. El punto siguiente, bueno, la actualidad, voy a compartir una imagen que está siendo plasmada. Aquí vemos, por supuesto, los conflictos que se tienen hoy en día, lo que hoy día se exige, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo es que Cuba llega hoy día a poder estar ahí en una revuelta, en una protesta? Por supuesto que los malos manejos que hizo el Estado
dentro de casi 60 años o 60 años como tal, y que no tuvo resultados positivos, ¿no? Vemos ahí la manifestación que exige, había otra imagen que no la hemos puesto acá, pero la veíamos en internet, que decía, ¿no? Exigimos mejores días para Cuba, ¿no? Exigiendo lo cotidiano. Joel me decía antes de la transmisión, el promedio de dinero, de sustento económico que un cubano tiene por día era de 2 días, perdón, de $2, ¿no? O creo que lo mencionabas por Haití, pero más o menos por ahí va. Lo mencionaba por Haití. Pero abarcando este tema, ya tocándote esa parte, ¿no? Acerca de las protestas, creo que como anteriormente, incluso nos está viendo uno de nuestros anteriores invitados, Nicolás, que sé que nos estás viendo, te agradezco por estar ahí presente. Hablamos acerca de Colombia y de cómo por la pandemia del coronavirus, que obviamente afectó a nivel mundial, está golpeando muy fuerte a América Latina, especialmente por tema de desigualdad social y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y como ya mencionabas vos, Germán, 60 años y se buscaba una igualdad social, la cual no se consiguió. ¿Y cómo la podemos ver? A través de estas protestas en donde los manifestantes no salieron cansados como muchos piensan, como muchos políticos piensan y ya dicen, es que Cuba ya se hartó de 60 años de comunismo, que ya fue suficiente, lo cual sí es cierto, ¿no? Pero como no lo suficiente como para lanzarse a protestas masivas en algo que ya están acostumbrados, porque vos bien sabrás, Germán, pongámonos en ese contexto histórico. En la Revolución Cubana, que fue aproximadamente en los 50 o los 60, no tengo ahorita muy bien en claro la fecha, pero aproximadamente a mediados del siglo XX. Sí, 1959. Entre los 50 y los 60, tal como lo dije. Casi. Bueno, pero en 1959, lo que es ya la Revolución Cubana, los que estuvieron en ese entonces y experimentaron ese cambio radical que hubo, lo cual fue así, porque es una revolución, ya no existen o probablemente sean personas que ya están muy mayores. O sea, los que actualmente están protestando quizás sean hasta los nietos de aquellas personas que vivieron en esa época de la revolución, cosa que es importante detallar, Germán, ¿no? Y como te indicaba, las protestas están por un tema Cuba Libre, que ya viene siendo este tema ya político, pero fuera del tema político, que es algo que es un poco complicado al hablar del tema de Cuba, se lo puede abarcar también por la crisis sanitaria, en donde en las mismas redes sociales en donde han estado compartiendo los cubanos manifestantes, se protesta por la falta de medicamentos, la vacunación, los contagios que incluso medios de comunicación como la CNN o BBC reportaron previamente a las protestas, que alcanzaron días previos a que sea el boom de las protestas, índices elevados de infectados y muertes en Cuba. Datos que no se pueden saber a ciencia cierta porque no hay bueno, pero esos son otros temas burocráticos, ¿no? Pero lo que voy es de que esta crisis sanitaria fue uno de los puntos claves sumado a la crisis económica que hay, ¿no? De que no hay abastecimiento de comida ni de alimentos, cosa que posteriormente igual la vamos a comparar con Haití. Bueno, así es un pequeño repaso muy concreto y muy fundamentado acerca de lo que se exigía, ¿no? Obviamente es notable el hecho de que Cuba no es un país donde se pueda vivir dignamente, y de hecho hemos visto muchísimos memes incluso diciendo que no es un país ni siquiera que pueda sostener la pandemia con el hecho de las vacunas, ¿no? Decía, Cuba tiene su vacuna, pero hombre, o sea, no podía ni mantenerse, no podía ni estar sólido un sistema de salud y que pueda tener vacunas. Era algo quizá un poco contradictorio, un poco paranoico, pero en fin. O sea, es lo que se vive, lo que se dice, y como vemos en esta imagen, son las protestas de la calle, ¿no? No es nada que creo que la gente no ha visto. Lo que la gente exige, mejores días. Dale, Lobo, ¿querías decir algo? Sí, haciendo una observación a esta imagen, que la voy a acercar un poquito. Dudo mucho que esta protesta haya sido dentro de Cuba, por el tema del tránsito, no sé, bueno, es mi opinión, mi percepción por lo que estoy viendo, no sé de dónde habrás obtenido esta imagen, pero por lo que veo es en otro lugar, quizás sea en lo que llaman La Habana cubana en Estados Unidos, Florida, o algún otro país,
hay que tomar en cuenta de que desde que se lanzaron las manifestaciones no solamente ha sido en Cuba, sino también mostrando apoyo, inclusive en nuestro país, Bolivia, que hubo, se reunieron en la embajada cubana para protestar, ¿no? Así que eso igual también para aclarar de paso, ¿no? De que se sumaron personas que están fuera de Cuba, ¿no? Mayormente en Florida, como decía. Ahora sí toca lo que toca. Otro punto importantísimo ya para entrar, ¿no? a otro tema, hablando de un tema que igual consternó creo a todo el mundo, ¿no? Y empezamos con esta imagen, querido Joel, dale, vos sos el pionero del tema, ahí qué nos puedes decir acerca de este tema que dejó con la boca abierta, no solamente a América Latina y por supuesto el Caribe que está ahí, ¿no? Sino también al mundo, ¿no? Y yo vi un dato que decía, se produce después de muchísimos años, por supuesto, después de décadas, el asesinato de un presidente en ejercicio en todo el mundo, ¿no? Así que dale, querido Joel. Claro, en esta imagen no está la noticia como tal, pero ya al escuchar la palabra Haití, muchas personas ya saben a qué nos referimos. A la crisis que está viviendo actualmente política tras el magnicidio del presidente, como indicabas, que ya asesinado, ¿no? En esta primera imagen que podemos ver, nos dice, ¿no? Las potencias extranjeras y la ONU dan la espalda al primer ministro de Haití, el cual es el que vemos en imagen. Este primer ministro es quien asume la presidencia interina, por decirlo de cierta manera, pero en sí el título oficial que le están poniendo en Haití es primer ministro interino. Ahora, ¿por qué es de que hay toda esta problemática del magnicidio, de lo que es de Haití, que posteriormente vamos a hablar, pero para ir hablando un poco ya de lo que es este contexto actual, que ahorita le está dando la espalda al que vendría a ser el presidente interino de Haití, aunque ahí mencione primer ministro de Haití, ¿no? Como ya les explicaba, este señor asume el poder tras el magnicidio del expresidente ya fallecido, lamentablemente, y inicia una investigación en donde tras semanas, que creo que ha pasado hace 2 semanas el magnicidio, ¿no? Se ha logrado sacar pruebas de que el primer ministro, que es el que estemos viendo en pantalla y está en ejercicio, es quien estuvo como uno de los autores intelectuales del asesinato de este presidente. Algo que es muy llamativo de que incluso tiene un poco de lógica, ¿no? El expresidente ya fallecido muere y este asume la presidencia, que vendría a ser como el primer ministro que nos indica, lo cual la oposición también lo ha calificado de estar en contra de los líderes opositores, ¿no? Y bueno, hay bastante. Aquí, de hecho, en esta pantalla, que es en esta imagen que estoy presentando, vemos al expresidente fallecido, José Moisés. Cabe destacar un poco de la historia de Haití, es de que es uno de los países latinoamericanos, porque, en fin, Latinoamérica es todos los hijos del latín, lo que hablamos las lenguas romances, y en el caso de Haití, el francés. Y hemos querido hablar de Haití precisamente, querido Germán, que eso incluso lo pusimos en discusión. ¿Hablamos de Haití o hablamos de Cuba? ¿Por qué no de los dos del Caribe? Cuba, como muy importante, y lo hemos dicho, y ahora en Haití, porque quizás muchos piensen, ¿no? Ha muerto este presidente, este señor que vemos aquí, pero ¿qué pasó? ¿Quién fue? Y obviamente hablar ya de Haití y de la pobreza, que muchos ya saben, no da muchas explicaciones de decir, entonces lo mataron porque siempre las personas ahí hacen protestas. Y un dato interesante, en Haití en los últimos 35 años ha habido 20 gobiernos, algo así es lo que recuerdo el dato que había leído en medios de comunicación, si mal no estoy creo que es CNN, pero como digo, muy lamentable este suceso que sienta un precedente gravísimo, o más que todo trágico para América Latina, en donde un presidente en ejercicio es asesinado, inclusive estando a pocos meses de una elección, que eso fue lo que más me llamó la atención. Es ahí donde también veo la contraparte, porque obviamente yo como periodista hay que ver las dos partes, y uno de los medios de comunicación que tiene una tendencia hacia el socialismo, por indicarlo de una manera, que es RT, un medio de comunicaciones ruso, indicaba en uno de sus videos de una sección llamada Ahí les va, en que esto fue un complot de la ultraderecha,
que vamos a hablarlo a continuación para poder entenderlo mejor de cómo es esa relación, ¿no? Jovenel Moisés, de exitoso empresario a presidente con destino trágico. Resulta que este presidente era nuevo en la política y tenía una empresa de platanera, de plátanos, pero también resulta que tenía empresas de que producían energía eólica. Y ahí veo algo interesante que estaba analizando. Él es nuevo en la política, pero gracias al éxito empresario el éxito como empresario que él tenía, es elegido, pero con el tiempo fue teniendo muchas personas, bueno, no vamos a decir muchas, vamos a decir un sector de la población de que no la apoyaba. Y en ese sentido es lo que se habla de que él quería cambiar de cómo se manejaban las cosas en Haití. Como a veces hablamos en ese contexto y le doy un poco de la razón acerca de las líneas de izquierdistas en América Latina, es de que ciertamente los países que son potencias como Estados Unidos intervienen en asuntos de otros países por temas económicos o intereses económicos, porque hay petróleo, porque hay diamantes o digámosle lo que fuere. Y en el caso de Haití no hay nada. Y es por eso de que está olvidado ahí entre medio de América Latina, sufriendo cifras muy lamentables para su población, que ahí va lo que... Ahí va el dato, ¿no? Que te decía. Sí, exactamente. Ahí va ese dato de que un haitiano en promedio sobrevive con $2 al día. Y con $2, en Bolivia $2 son como 14 bolivianos. Con eso te puedes comprar un pollo de 10 el cuarto y comprarte uno con 4 pesos de pan. Con eso ya viví, pero ¿dónde está la nutrición? Pero ¿sabes cuál es ese problema? Nosotros podemos decir son $2 y puedo aguantar así como ahorita te estoy diciendo. Pero la cosa es el sentido económico. En un país donde su población casi no vive sin electricidad y donde tampoco, obviamente, hay buenos empleos ni también y obviamente tampoco hay un buen sistema de salud, ¿no? Lo cual afecta bastante a los derechos, a vivir bien al índice de desarrollo humano, ¿no? En ese punto, ¿quisieras añadir algo, Germán? Como veo que ya estás interesado en opinar al respecto de este en realidad, tema. Sí, quería decir algo. Sí, quería comentar el punto de que este expresidente, como decías vos, era un empresario exitoso, tenía muchísimo movimiento económico, pero bueno, creo que se dejó, no sé si quizás seducir, no sé si estará bien la palabra, por la política, ¿no? Como vemos quizás en muchos lados del mundo, ¿no? Empresarios exitosos que deciden ya apostar por saber cómo me va a ir en la vida política. Pero yo no sé si realmente les jugaron una mala pasada su mano derecha, ¿no? Sus colaboradores máximos que él tenía. Por ahí también es un tema de traición, que no lo descarto, ¿no? Gente que estaba vinculada con él de mucho rango, por supuesto, y de mucha confidencialidad dentro de lo que es el gobierno como tal, que, bueno, se vio pues en la obligación de poder traicionarlo y quizá poder ser cómplice de manera, por supuesto, intelectual de las ejecuciones de este expresidente. Pero leo el titular que dice ahí: la relación entre la ultraderecha y la empresa que contrató a los sicarios colombianos acusados de asesinar al presidente de Haití. Y ahí yo creo que tenemos mucha información que darnos, querido Joel, por el tema de que hay muchísima información acerca de mercenarios extranjeros que fueron a Haití para cometer este delito, ¿no? En punto muy controvertido. Y aquí es donde, como vos estudiante de Derecho, brevemente, para hacer el paréntesis, quisiera que nos explique la diferencia entre los autores materiales e intelectuales, que muchas personas a veces lo escuchan, que la policía dice, ¿no? Se encontró a los autores materiales, pero aún se desconoce el paradero del autor intelectual del asesinato. Así que el término, bueno, vos manejás esos términos jurídicos, lo entendés, ¿no? Pero acá nuestra audiencia obviamente va a querer... Claro que sí, por supuesto. Más sencillo. Claro. Por supuesto que sí, en palabras resumidas, para no complicar mucho, ¿no? El autor intelectual llega a ser el que planifica, ¿no? El que da la idea principal dentro de lo que es la ejecución del delito, ¿no? El que planea, el que hace un cronograma de todos los movimientos que se van a llevar a cabo para ejecutar el delito. Y por supuesto el autor material es el que ejecuta, en este caso es el que hace la tarea más sucia, como se dice, va, mata,
armamenta, va con un arma blanca, un arma de fuego, etcétera, ¿no? Pero en palabras sencillas sería eso. Y aquí es interesante porque menciona a acusados de bueno, obviamente del asesinato, pero de manera intelectual. Ahí tenés mucho que decirnos, querido Joel. Claro, en este punto es lo que, como ya explicaste, y muy bien lo explicaste, los actores intelectuales, o sea, quienes planificaron este magnicidio, que bueno, magnicidio es otro término que a veces lo digo y no entiende la audiencia, ¿no? Que el magnicidio, ya esto yo lo explico porque Germán ya previamente me lo había comentado. Y a ver si luego logro hacer una definición correcta. El magnicidio vendría a ser personas con puestos políticos o cargos políticos que son asesinadas por eso mismo, o sea, por asuntos políticos. Ahí ya viene a ser senadores asesinados por narcotraficantes o por lo que fuera, o por otros políticos, o por grupos de poder, que en este caso es lo que voy a hablar aquí, ¿no? Aquí se habla de la relación entre la ultraderecha, que quizás esté un poco exagerado, pero ese es el titular que aquí nos presenta este diario El Público, que se llama, ¿no? Va en que este asesinato al presidente por motivos políticos, que eso es lo que se llama magnicidio, ya estaba planificado hace un mes aproximadamente, según las investigaciones que se han hecho hasta ahora. Y en ese punto es donde ya se dice de la ultraderecha y de, bueno, esos sicarios, que acá lo dice sicario, pero en otros medios de comunicación más conocidos como CNN, le dicen mercenarios. Y lo cual es sorprendente, a mí también me llamó la atención, mercenarios colombianos que son en su mayoría, si mal no estoy, las cifras son como 20, más o menos 20 mercenarios colombianos, que es como lo menciona, o aquí sicarios en todo caso. Que este grupo de personas junto a dos haitianos nacionalizados estadounidenses, lo cual es muy diferente a lo que menciona medios como RT, que dice son dos estadounidenses, allí generando un poco de controversia. Una polémica internacional, creo, ¿no? Claro, es que ese es el punto, Germán. Aquí, sin importar la posición política, hay que decir las cosas claras. Y ciertamente sí, estos son haitianos, nacidos en Haití, obviamente, que fueron a Estados Unidos y allá vivían, o sea, tenían ya doble nacionalidad. En este caso, como decía, se habla de esa relación de la ultraderecha, que la verdad no sé por qué lo habrá nombrado así, quizás sea por el tema que voy a compartir a continuación, ¿no? De CNN, lo que ha investigado hasta ahora, indica de que todo se planificó en Florida, en donde estos dos haitianos nacionalizados estadounidenses andaban de un lugar a otro entre estas dos naciones, o sea, paraban un tiempo en Estados Unidos, en Florida, y regresaban a Haití. Y como digo, son países caribeños que están cerca de Florida. Obviamente Cuba está más cerca, ¿no? Pero estos dos haitianos, como digo, tenían residencia en Estados Unidos, planificaron desde ahí esta operación para asesinar al expresidente ya fallecido, ¿no? Ahora el motivo es ¿por qué? ¿Por qué están involucrados incluso hasta políticos? Lo último que estaba viendo, de noticia de último momento, como se dice, hasta políticos de República Dominicana, o sea, el país vecino de la isla. Y bueno, ahí se habla de esa relación de la ultraderecha, como se dice, ¿no? Porque República Dominicana metida, Estados Unidos en Florida, pero ahí va el punto. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Pues resulta de que Mosier, que es este señor ya fallecido, él tenía la idea de mejorar el país en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los haitianos. Ya sé que eso suena un poco político y decir, bueno, ya te estás parcializando o algo, pero por lo que he estado leyendo, él mostraba, los que le apoyaban, obviamente, discursos de que como él, como empresario, quería de que los recursos ya lleguen al gobierno y no tener intermediarios. Del tema económico, ahí ya podemos abarcar de que, como dije, Haití no tiene nada que ofrecer, o sea, no exporta no exporta algún recurso que le beneficie, pero obviamente como no tiene, o sea, no tiene petróleo, no tiene tampoco industria alimentaria posicionada fuertemente, pues, que es lo que deduzco, pero el tema de la energía es muy importante y todos lo sabemos. ¿Quién no vive sin electricidad en estos tiempos del siglo XXI? Cuán importante es para conservar los alimentos y todo lo demás, eso ya lo sabemos. Ahora el tema de Haití, como casi a nivel mundial, bueno, más que todo hablemos de Latinoamérica, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados.
tenemos electricidad, como el foco que ahorita tengo, gracias del petróleo, que es lo que estas plantas eléctricas funcionan a base de petróleo. Eso es lo que está un poco confundido, quería ordenar palabras. Y ese petróleo, que es el que tiene que administrar Haití para sus ciudadanos, pues llega a elevados costos. Ahí va el porqué y toda esta polémica de que por qué fue asesinado este presidente. Antes de que él llegue, obviamente ya había crisis económica, política y todo lo demás, pero él lo que quería cambiar es del intermediario, como decía, un sector privilegiado que por lo general siempre existe en todos los países. Bueno, pero para ir abarcando en lo que indicaba, es de que este presidente, este grupo empresarial, como digo, privado, ellos eran quienes tenían los contratos de que le llegue el petróleo. No sé exactamente las cantidades, obviamente son cifras elevadas porque es una producción para un país entero que necesita mantenerse por la electricidad, para la electricidad y obviamente otras cosas también, ¿no? Porque el petróleo es un recurso que se usa para bastantes cosas, como digo. Ellos compraban el petróleo a potencias extranjeras y ellos los revendían al gobierno, haciendo de que se duplique o hasta se triplique, habiendo ahí corrupción de los políticos con los empresarios. Y este hombre, como era un empresario platanero y un aspecto muy importante, que tenía su planta eólica, como decía un comienzo, y a ese punto quería llegar, buscando una alternativa limpia, incluso hasta en favor del medio ambiente, ¿no? De que no contamina y de que no se necesita tanto del petróleo. Pero ahí vemos, ¿no? Alguien de que llega al poder, no tiene experiencia política, pero ahí él intenta cambiar todo ello. Quizás no imponiendo de que su industria eólica sea la que abastezca al país, que quizás no era tan fuerte que se diga, porque son mucha la población y quizás sea poco la producción, que ese es el otro tema, pero sí lo que quería hacer, que es lo que tenía entendido, es de que ya no haya ese intermediario con los empresarios privados que se quedaban todo el dinero y se lo repartían con la clase política que se menciona, ¿no? Los políticos de turno. Y él, a querer hacer todo diferente, la oposición vio de su parte diciéndole no, que era un tirano, que ese es otro punto, ya para ir acabando, de que este presidente, como dije, estaba ya cerca de las urnas, pero lo matan. ¿Y por qué? Bueno, ¿para qué armar todo el complot si es que ya iba a haber nuevas elecciones y él no podía ser candidato? Que ese es el otro tema, no podía ser candidato, la constitución de su país se lo prohibía y no estaba tampoco como candidato. Pues él, como dije, había crisis política en Haití, hubo 2 elecciones y una de ellas fue en 2015 y la siguiente en 2016, y según lo que interpreta la oposición, él como ejerció desde el 2016, pero oficialmente empezaba su mandato en 2015, o sea, él ya debió haber terminado su mandato, no sé si se podrá comprender ese aspecto, ¿no? Así que le decían que era un dictador, que se estaba pasando de su tiempo de presidencia, pero él pues veía el tiempo establecido por la Constitución, debido al día que tomó posesión, no el día que fue electo por primera vez, y ya la segunda elección ya es hablar de otros temas, ¿no? Por otras cuestiones de fraude y demás. Pero ahí va, en resumen, entendiendo todo esto de este presidente Moisés. Como dije, fue una investigación exhaustiva y que, bueno, acá ya con mi compañero Germán vamos a estar comentando para ir cerrando. No, así es, querido Joel, es una muy interesante, que por supuesto sigue en desarrollo, las investigaciones no han acabado y bueno, digan las autoridades tanto pues del país como tal, las autoridades haitianas, como también el gobierno colombiano, que tiene por supuesto ya agentes de investigación dentro del territorio haitiano, y por supuesto lo que diga también parte del grupo de también agentes de investigación que viajó, que fue de Estados Unidos a Haití. Entonces tenemos una situación muy grande de países vecinos, de países que quieren ayudar, ¿no? Que quieren quizá, por supuesto, ¿no? Ver un tema de intereses quizás ya políticos, pero en fin, lo que se viene es muy interesante, ya que tenemos mucho que cortar, mucha tela para cortar, como se dice, y tenemos no solamente la noticia que darles a ustedes de que, claro, son temas políticos que nos cierran, pero en fin, tenemos que tocarlos, tenemos que hablarlos, tenemos que conversarlos, porque es lo que pasa en el día a día, ¿no? Así como vamos a tener ya próximamente temas ya locales, por supuesto, de nuestro país, de Bolivia, políticos, por supuesto, que nos están ya
abordando y que son de suma importancia, ¿no? Entonces, para el cierre de este en vivo, quiero agradecerles a todos por estar presentes, a todos los que pudieron verlo el en vivo. Gracias, querido Joel, compañero de Fórmula, en el cual realizamos este tipo de contenido digital, ¿no? Hoy día a través de las redes sociales. Y vamos a estar, por supuesto, la próxima semana ya con un tema mucho más interesante. Por supuesto, todos son interesantes, pero con un tema ya que nos va a hacer poner, como se dice, la atención quizá mucho más, ¿no? ¿Qué decís, Joel? Claro que sí. De hecho, fue algo inesperado que hemos probado ahora, que eso quería comentar a nuestra querida audiencia. Yo le decía a Germán, o hablamos de Cuba o hablamos de Haití. ¿Por qué no las dos? A ver, intentemos. Y bueno, aquí estamos. y con ello, obviamente Cuba se puede profundizar mucho más, porque como dije, es bien complejo el asunto. Y en el caso de Haití, invisibilizado, que ese era el punto que quería llegar. Esa creo que es la palabra que resume que por qué decidimos incluir a Haití, ¿no? Que es invisibilizado, que muchas veces ocurre. Vos mismo, incluso, Germán, tuvimos esa experiencia que de hecho quisiéramos poder compartirla igual, ¿no? En Colombia, por decir, que teníamos acá un invitado anteriormente, a Nicolás Serrano, y ahí nosotros conocimos que, a pesar de que hay noticias y todo, y Colombia no es un país que sea cerrado, que no haya libertades, por decir, como en estos otros casos, ¿no? Y también visibilización de los medios, ¿no? Obviamente, porque Colombia, creo que a nivel hasta mundial se conoce, pero en cambio Haití es un país pobre ya, o sea, ahí se queda el tema. Y es por eso de que a nosotros nos importa igual poder conocer todos esos aspectos, que los cuales para mí me han sido un poco difíciles explicar el tema del petróleo y demás, pero ahí está, para que puedan comprender todo a detalle, no todo este evento. Así que agradecido de estar aquí presentes, acompañando a todos ustedes para poder informarles y conocer, y seguir conociendo más acerca de estos temas que con gusto, si tenemos algún invitado, lo podríamos agregar, pero en el caso de Haití está la barrera del idioma, ya hablan francés, y en el caso de Cuba, pues, yo no conozco a ningún cubano, bueno, o sea, un cubano que pueda obviamente acceder, ¿no? Por supuesto que sí. Así que, querido Joel, le agradecemos mucho a las personas que nos ven, y hasta el próximo domingo, que estaremos en vivo con muchísima más información. Gracias, amigo. Chao.